Muy bien, grupo, vamos a ver un repaso. Estaba mandando videos. Ahora toca la última parte que se llama la ley de Ohm. Son 3 partes. Ahorita vamos a ver uno. Es acomodar un circuito en serie, que son resistencias o cargas, una enseguida de otra. Se llama circuito en serie. Voy a poner una resistencia de 2 ohms, una resistencia de 5 ohms, una resistencia de 8 ohms. La ley de Ohm viene siendo esta pequeña fórmula. Voltaje es igual a corriente eléctrica por la resistencia. Ese triángulo pues, es muy conocido. Ahí están las 3 letras despejadas. Aquí dice voltaje es igual a corriente por resistencia. También dice corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y también dice resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Vamos a encontrar, lo primero que hay que hacer, la resistencia equivalente. Simplemente hay que sumar estas resistencias. Vamos a ponerlo: resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Sumamos 8 más 2, 10 y 5, 15 ohms. La resistencia total, o también se le llama resistencia equivalente, es de 15 ohms. Entonces, ¿cuál es la corriente que esta fuente de poder o de voltaje entrega una corriente por aquí y va a estar viajando, ¿sí? Como si fuera agua en una tubería? Entonces, observas aquí I es igual a voltaje entre resistencia, ponemos voltaje entre resistencia, ponemos subíndices de total, ¿sí? El voltaje total es 120, y la resistencia total o equivalente es 15. ¿Cuánto es esta operación? 8. Esos son 8 y la corriente se mide en amperes. Una característica de un circuito en serie es que la corriente que va por la resistencia 1 se le llama así, I1, I2, I3, y siempre va a ser la misma. Entonces le ponemos aquí es igual a I1, es igual a I2, es igual a I3, es igual a la I total. Pero los voltajes no. Los voltajes serían voltaje es igual, de nuevo la ley de Ohm, voltaje I por R, para que no se les olvide. ¿Sí? Es como si dijera, si alguien te dice ve, tú tienes que ir. Entonces por ahí una alumna dijo, o sea, alguien le dijo ese truco, ¿no? Viva la reina Isabel, no sé si lo han escuchado, pero bueno. Entonces sería I por R, pone subíndices 1, la corriente 1, que todas valen 8, por la resistencia 1 por 2, entonces 8 por 2, 16, y voltaje se mide, pues obviamente, volts. Y así sacamos los voltajes: voltaje 2, voltaje 3, todas I por R, ¿sí? I por R con su respectivo subíndice, ¿sí? La corriente 2, que también vale 8, la resistencia 2, que vale 5, y 8 por 5, 40 volts. Y por último, I3, que también vale 8, y la resistencia 3, que vale 8, y 8 por 8, 64 volts, ¿sí? Entonces, esta es la fuente de voltaje, de energía, fuente de poder, te da esa capacidad, ¿sí? Pero estas son voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, aquí están los datos. Se le llama caída de voltaje. Si tú sumas estas caídas de voltaje, perdón, aquí no. Entonces sería voltaje 1, voltaje 2, lo sumas y te va a decir voltaje total, ¿sí? ¿Cuánto es esta suma, por favor? 16 más 40 más 64, 120 volts. Y digamos que estas caídas de voltaje coinciden con la fuente de voltaje que te está entregando esa fuente de energía, ¿sí? Y comentario nomás para resumir sería, las corrientes son la misma. Imagínense como una cantidad de agua, como si dice 8 amperes, bueno, 8 litros viajando por aquí. Como si fuera una bomba que está haciendo que eso circule, ¿sí? Y los voltajes pues no, se sacan con la ley de Ohm. Otro comentario sería, oye, ¿cuál es la potencia? La fórmula de la potencia es V, voltaje por corriente. Nada más le pones los subíndices, ¿sí? Voltaje en todas, potencia es igual a V. Si es la 1, si es la 2, le pones los subíndices correspondientes, la 3, y por último la total, ¿sí? Para comprobar, total.
Entonces ya no voy a poner los datos, simplemente voltaje por corriente. Entonces sería 16. Sí lo voy a poner, no va a ser. Por la corriente que vale 8. ¿Cuánto es 16 por 8? 128. 128 watts. Y luego, voltaje 2, aquí está. 40 por la corriente que es 8. 320 watts. Y la potencia 3 es voltaje 3, 64 por la corriente que es 8. ¿Mira? 512 watts. ¿212? 512. Ah, perdón, 512 watts. Sumamos, y esto es, por favor ayúdame, miros, 960 watts. Pero también acá lo comprobamos, ¿sí? Voltaje total que son 120 y la corriente total que son 8. Compruébame también. 960. Entonces coincide, ¿sí? Y así que está bien. La potencia que te entrega es igual a la potencia en total disipada por cada una de estas resistencias. Y aquí está todo el ejercicio completo. Es todo por hoy.